the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku Bordellieri, el amor de una demonio. Se podía ver a Frodrim y Greygroa afueras de Ferzen ciudad minera. Frodrim parece que este lugar será perfecto para recolectar algunas almas que valgan la pena, ¿no lo crees así, Greygroa? Greygroa asintió en confirmación y diría: concuerdo contigo, Frodrim, así que dime, comenzamos de una vez. Frodrim, por supuesto, recuperemos nuestro poder de una vez para después acabar con ese maldito traidor, lo diría con una sonrisa. Pero en ese instante una voz a espaldas de los dos diría: no podemos dejar que ataquen ese pueblo mientras nosotros estemos aquí. Frodrim y Greygroa se sorprendieron al escuchar esa voz tan familiar, por lo que se dieron la vuelta solo para ver al muñeco Gouter y Diana parados detrás de ellos. Greygroa se sorprendió y diría: ¿qué eres tú, Gouter? Pero dime, ¿qué haces aquí? Pensé que habías muerto. Frodrim estaba serio y diría: Greygroa, ten cuidado, ese ya no es el Gouter que formó parte de los 10 mandamientos, ahora es Gouter la cabra de la lujuria y Diana la serpiente de la envidia de los 7 pecados capitales. Greygroa se sorprendió y diría: ¿qué estás diciendo? ¿Que Gouter nos traicionó y se unió a Meliodas? Lo diría molesto. Frodrim: así es, querido compañero, parece que Gouter cayó en su mismo mandamiento, por lo que no recuerda nada de nosotros. Greygroa: ya veo, así que eso sucedió con Gouter. Bueno, como sea, ahora está con Meliodas, por lo que no será ningún problema si acabo con él, lo diría con una risa. Frodrim asintió con la cabeza y diría: yo acabaré con Diana la serpiente, así que date prisa, que necesitamos restaurar nuestro poder lo más rápido posible, y el alma de Diana la serpiente me será de gran ayuda, lo diría con una sonrisa. En ese instante unas rocas junto a unos hechizos impactaron cerca de ambos demonios, haciendo que salten a distintos lugares esquivando los ataques. Frodrim: malditos pecados capitales, acabaré con ustedes, lo diría molesto. Diana sonrió y diría: no, si nosotros acabamos contigo primero, después de todo, ahora estás en nuestro rango, lo diría con una sonrisa, y rápidamente desapareció de la vista de Frodrim, dejándolo sorprendido, y este solo diría que se fue, acaso se teletransportó. En ese instante una nueva voz a espaldas de Frodrim diría: oye, tu demonio, toma esto. Frodrim se sorprendió y diría: ¿que esta voz acaso es? Lo diría mientras rápidamente se daba la vuelta solo para ver al Saiyajin junto a Merlin y Diana. Merlin chasqueó los dedos y el caldero apareció en el suelo y rápidamente se abrió. Merlin tenía una cara seria y diría: hazlo ahora, papá. El Saiyajin asintió y rápidamente llevó sus manos al frente mientras gritaba Mafuba. En ese instante la técnica del Saiyajin fue lanzada atrapando a Frodrim por completo, que no pudo reaccionar y este solo pudo pensar: no puedo moverme, ¿qué clase de técnica es esta? No puedo terminar así, porque tú, maldito humano, no. Lo diría con un grito. Greygroa, que vio todo, solo pudo gritar: no. Frodrim lo diría mientras se lanzaba a atacar al Saiyajin para evitar lo que sea que el Saiyajin esté tratando de hacer. Pero en ese instante Merlin apareció a un lado del Saiyajin en dirección hacia Greygroa, que aún se dirigía a atacar.
Merlín tenía una cara seria y diría no dejaré que ataques a papá, lo diría mientras llevaba sus manos a los costados en la misma pose que el Saiyajin usó anteriormente y solo grito toma mi nueva técnica ciclón infinito, lo diría mientras extendía sus manos hacia el frente. En ese instante un tornado en forma de un ciclón fue lanzado hacia Greygroa, que se sorprendió y rápidamente intentó esquivar, pero la técnica de Merlín comenzó a absorberlo poco a poco con una gran fuerza, haciendo que sea difícil escapar. Greygroa no pudo soportarlo más y rápidamente fue atrapado por la técnica, mientras que solo se podían escuchar los gritos de ayuda de ambos demonios. El Saiyajin tenía una cara seria y gritó ahora Merlín, lo diría mientras rápidamente movía sus manos como una ola, mientras que finalizaba empujando sus manos en dirección al caldero. Merlín asintió con la cabeza y gritó sí papá, lo diría mientras realizaba los mismos movimientos que el Saiyajin había realizado, finalizando con el mismo movimiento empujando ambas manos en dirección al caldero. Rápidamente ambas técnicas fueron empujadas hacia el caldero, haciendo que ambas técnicas entren en él, mientras que los gritos de los demonios seguían escuchándose y finalizaron cuando ambas técnicas entraron por completo y el caldero fue cerrado nuevamente y el mandamiento del desinterés y la paz aparecieron a un lado del caldero junto al mandamiento de la verdad. Merlín tenía una cara de satisfacción y solo volteó a ver al Saiyajin en busca de su aprobación. El Saiyajin volteó a ver a Merlín mientras le daba un pulgar arriba y con una sonrisa diría lo hiciste muy bien Merlín, estoy orgulloso de ti. Merlín se sonrojó un poco y sus ojos se pusieron cristalinos mientras unas lágrimas salían de sus ojos, haciendo que el Saiyajin se confunda y se preocupe mientras dice Merlín ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Acaso dije algo malo? Merlín se limpió las lágrimas y diría no papá, todo lo contrario, estoy muy feliz, lo diría con una sonrisa. Diana se sorprendió y no podía creer que Merlín tuviera un lado tan frágil y que lo mostrara tan abiertamente con su papá. En ese instante el grito de Gouter que se acercaba corriendo los hizo regresar a la realidad. Gouter se detuvo frente a ellos y diría perfecto, lo hicieron estupendo, pudieron atraparlos sin problema tal y como lo planeó el capitán, lo diría con una sonrisa. Flashback. Se podía ver a todos en la taberna del jabalí. Meliodas sonrió y diría es perfecto este plan, no lo creen así que díganme qué dicen, ¿no les parece una excelente idea separarnos para enfrentar a los mandamientos, mientras que Goku los atrapa uno por uno? Lo diría con una sonrisa. Merlín, parece muy convincente tu estrategia capitán, pero creo que estás pasando por alto que no todos pueden luchar con los mandamientos. Meliodas, no te preocupes Merlín, los mandamientos aún no recuperan todo su poder, así que están debilitados, así que podemos aprovechar eso. Además Goku no tardará mucho si se teletransporta a todas las direcciones lo más rápido posible después de atrapar a cada uno de ellos. ¿O tú qué dices? Goku lo diría con una sonrisa. El Saiyajin estaba recargado contra una pared, mientras tenía los ojos cerrados analizando el plan de Meliodas, y diría me parece un buen plan así que hagámoslo, lo diría mientras golpeaba su puño con su palma. Merlín llevó su mano a su frente mientras dejaba salir un suspiro y diría, porque no me sorprende que papá acepte, sin rechistar las ideas de Meliodas. Meliodas, no es obvio, Goku y yo somos mejores amigos de armas, además de que somos muy poderosos cuando luchamos juntos, lo diría mientras infla su pecho con orgullo. Fin de flashback. El Saiyajin asintió con la cabeza. Diana, hay que darnos prisa, los demás también pueden estar en peligro, lo diría un poco preocupada. Merlín asintió con la cabeza y diría bueno, en marcha, lo diría mientras chasqueaba los dedos desapareciendo con su teletransportación. En ese instante dos siluetas salieron desde las sombras.
Uno de ellos, que era un chico, diría: ¿viste eso, Deldry? Acabaron con esos dos en un instante, y por lo que pude escuchar de Diana la serpiente, es que ese sujeto es el legendario Son Goku del que tanto se habla. No cabe duda que es muy fuerte, tanto que no dejo que atacaran esos demonios. La chica con nombre Deldry asintió con la cabeza, y diría: si tienes razón, Arden es muy fuerte y atractivo. Además, la señorita Merlin lo llamó papá. No cabe duda que Son Goku es alguien interesante, hasta el punto de que la señorita Merlin se hizo sumisa con él. Ay, es perfecto, tal y como me gustan, fuertes, guapos, atractivos, con una linda sonrisa, y que sea capaz de domarme y hacerme lo que desee. O si papi, hazme eso, miau, lo diría, mientras fantaseaba todo con el Saiyajin. Arden solo le caería una gota de sudor, y diría: que pervertida eres, Deldry. Pero bueno, será mejor avisarle de estos hechos. A Sir Denzel estoy seguro que estará satisfecho al saber que el gran Son Goku está acabando con la amenaza de los demonios junto a los pecados capitales, lo diría mientras caminaba hacia otra dirección, dejando a Deldry en el mismo lugar fantaseando. Al mismo tiempo, en otros lugares los demás mandamientos fueron interceptados por los demás miembros de los pecados capitales junto a Ragine. Escanor, vaya, así que un hada y un gigante son parte de los mandamientos. Esto es algo interesante. Gloxinia sonrió y diría: vaya, un humano que extraño. A pesar de saber que pertenecemos a los mandamientos, no estás ni un mínimo asustado. Escanor dejó salir una risa y diría: claramente no estaría asustado con seres tan inferiores a mí, solo me sorprendió que un hada y un gigante estén con los demonios después de todo lo que ha ocurrido. Droll, puedo sentir un gran espíritu de batalla en él, además de que su poder mágico es algo inusual. Gloxinia, como sea, solo es un humano, acabemos con él y busquemos un método para restaurar nuestros poderes mágicos. Escanor, ¿en serio creen ser capaces de enfrentarse a mí? Después de todo, ustedes son una deshonra para sus razas. Droll y Gloxinia pusieron unas caras molestas, y rápidamente una gran roca junto a una enredadera salieron disparados hacia Escanor, que simplemente lanzó un corte con su hacha destruyendo ambos ataques. Escanor, vaya. Parece que toque un nervio sensible para que me ataquen de esa forma. Como sea, antes de empezar me presento: yo soy Escanor, el león del orgullo de los 7 pecados capitales, además de ser el segundo humano más poderoso, lo diría con una sonrisa. Gloxinia, matemos a este humano. Droll, es solo un maldito humano arrogante, lo diría con una cara molesta. Droll asintió en confirmación. Escanor sonrió y diría: son unos tontos al creer que pueden salir de aquí fácilmente. Después de todo, serán sellados nuevamente, lo diría con una sonrisa, haciendo que ambos miembros de los mandamientos se confundan y se sorprendan un poco. En ese instante, dos voces se hicieron presentes, mientras que una gritaba Ciclón Infinito, la otra gritó Mafuba. Droll y Gloxinia se dieron la vuelta, pero rápidamente fueron atrapados en las técnicas de Merlin y el Saiyajin. Ambos miembros de los mandamientos estaban sorprendidos al ver la silueta borrosa del hombre parado frente a ellos, y lo único que pudieron decir en conjunto fue: imposible, eres tú. Gloxinia, ¿qué es esto? No puedo moverme. Droll, no podemos escapar. ¿Qué clase de técnica es esta? No puede ser. Rápidamente Merlin y el Saiyajin empujaron sus técnicas dentro del caldero, haciendo que ambas técnicas entren dentro de él, y lo último que se escuchó fueron los gritos de ambos mandamientos antes de cerrarse nuevamente el caldero, y los mandamientos de la paciencia y el reposo aparecieron a un costado del caldero. En otro lugar, se podía ver a Van junto a Elaine en camino hacia Lyonés, cuando sin previo aviso 2 demonios rojos aparecieron en su camino. Van rápidamente se encargó de ellos, arrancándoles los corazones. Elaine, oye Van, ¿estás bien?, lo diría preocupada.
Van hizo una mueca de disgusto al ver los cadáveres de los demonios, y diría: si estoy bien, Elaine, así que quédate detrás de mí, yo te protegeré, no dejaré que otros malditos demonios te aparten de mi lado nuevamente, lo diría un poco molesto. Elaine se sonrojó un poco y asintió con la cabeza. En ese instante una voz femenina se escuchó y diría: no debes prometer cosas que no podrás cumplir, ¿sabes? Lo diría con una risa. Van y Elaine voltearon a un lado, notando la presencia de una chica pelimorada que flotaba mientras una masa de oscuridad envolvía su cuerpo. Van arqueó una ceja y diría: ¿y tú quién carajos eres? Lo diría con un tono serio. Meláscula, bueno, escucha bien, despreciable humano, que no me gusta repetir las cosas dos veces, yo soy Meláscula de la fe de los 10 mandamientos, y esos demonios que acabas de matar eran mis refuerzos. Después de todo, una chica linda como yo no puede andar por ahí sin acompañante. Si tan solo el tonto de Galán no hubiera ido a atacar a Meliodas, ese tonto estaría aquí conmigo, pero bueno, basta de charlas, me has hecho enojar, así que por eso te voy a matar junto con esa hada, lo diría molesta. Van sonrió y diría: eres patética, tanto que solo escuché pura mierda salir de tu boca, pero bueno, si quieres pelear te daré ese privilegio, lo diría mientras sacaba su tesoro sagrado de su bolso, y diría: Elaine, aléjate de aquí, esto se pondrá un poco feo. Elaine asintió y se alejó del lugar rápidamente sin antes decir: cuídate, Van. Meláscula frunció el ceño y diría: eres un majadero, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a insultar a una belleza como yo? Por eso odio a los humanos, son tan estúpidos. Van, sabes, no me gusta golpear mujeres, pero tú me estás fastidiando de más, así que no me hago responsable si después de esto no puedes hablar o caminar, lo diría con una sonrisa. Meláscula, estúpido, lo diría mientras rápidamente arrojaba unos látigos de oscuridad intentando matar a Van. Van rápidamente los esquivó y a una gran velocidad se lanzó al ataque, comenzando a lanzar una lluvia de golpes con su tesoro sagrado. Meláscula rápidamente bloqueó los ataques usando su oscuridad y rápidamente lanzó un látigo de oscuridad, atravesando a Van en el pecho y haciendo que este escupa sangre mientras cae al suelo. Meláscula, qué estúpido fue de tu parte enfrentarme, humano, está claro que un humano no podrá derrotar a un demonio. En ese instante la risa de Van resonó por el lugar y diría: tienes razón, un humano ordinario no podrá derrotarte, pero un humano inmortal sí, lo diría mientras se ponía de pie y la herida de su cuerpo comenzaba a sanar, dejando a Meláscula sorprendida, que diría: así que ese es tu poder mágico. Van, bueno, creo que es momento de ponerse serio, lo diría mientras rápidamente cruzaba sus brazos y gritaba: festín del cazador, haciendo que una brillante luz lo cubra por completo. Meláscula se sorprendió ya que podía sentir como su poder disminuyó demasiado, tanto que cayó al suelo y se puso de pie a duras penas y diría: ¿qué es esto? Porque de repente me siento tan cansada, porque mi poder disminuyó, ¿acaso él lo hizo? Lo diría mientras volteaba al frente observando a Van siendo envuelto por un aura violeta y diría: ahora lo entiendo, así que puede absorber el poder mágico de sus enemigos, esto es malo, lo diría molesta. Van camino hacia Meláscula y diría: ¿qué pasa? ¿No que me ibas a matar? Lo diría mientras le daba un golpe con un dedo en la frente, haciendo que Meláscula caiga de espaldas, y diría: qué mal, parece que estás agotada, como sea ya no importa, acabaré contigo, lo diría con una sonrisa. Pero en ese instante la voz de alguien familiar diría: no lo hagas, Van. Van y Meláscula voltearon a la dirección de donde provenía el grito solo para ver a Merlín junto al Saiyajin, Escanor, Diana y Gouter. Van, ahora ¿por qué me detienes? Merlín lo diría confundido. Meláscula se quedó inmóvil al ver al Saiyajin de nuevo y con voz muy frágil diría: imposible, eres tú, sigues vivo, pero ¿cómo?
Merlín, no la mates, Van. Sé que tal vez te hizo enojar, pero ahora mismo estamos sellando a los 10 mandamientos en vez de matarlos. Hasta ahora hemos atrapado a 5 de ellos y gracias a ti capturaremos al 6º mandamiento, así que aléjate o de lo contrario tú también serás atrapado junto con ella. Van hizo una mueca y diría está bien, y mientras volteaba a ver a Meláscula diría te has salvado, pero que quede muy claro que si vuelves a intentar algo contra mí, Oilein te mataré, ¿me oíste? Lo diría mientras le daba un coscorrón en la cabeza. Meláscula se llevó las manos a la cabeza y diría ay, eso duele, estúpido. Van, ¿y acaso crees que me importa? Lo diría mientras se alejaba y se acercaba a Oilein. El Saiyajin rápidamente tomó su pose para realizar su técnica. Meláscula se puso de pie y diría tú eres Son Goku, ¿no es así? El Saiyajin se confundió un poco y diría sí, ese es mi nombre. Meláscula asintió con la cabeza y diría mi nombre es Meláscula, bueno, no puedo decir que soy amiga de Derier, y ya que cuando intenté hacerme su amiga ella me golpeó y me dijo que soy una tonta y no le hable, pero soy una amiga aunque ella no me acepte. El Saiyajin dejó salir una risa y diría sí lo sé, Derier, y es algo difícil de entender, pero es una buena persona. Meláscula asintió con la cabeza y diría, me preguntó dime cómo es estar con ella y cómo pudiste enamorarte de alguien como ella. El Saiyajin se sorprendió de eso y bajó la guardia un poco y diría bueno, estar con ella es algo complicado ya que es muy agresiva, además de que le gusta entrenar y comer mucho como a mí, pero después de que pasas tiempo con ella te das cuenta de que no es tan mala, solo no sabe cómo expresarse con los demás y creo que me enamoré de ella porque es igual que yo, alguien a quien le gusta pelear y comer, además de que es una buena acompañante en los entrenamientos. A veces tiene momentos buenos en los que se emociona tanto que incluso salta de la alegría, y además es una buena mujer, lo diría con una sonrisa. Meláscula se sorprendió y solo pudo sonreír y diría vaya Derier, y incluso se escucha como alguien increíble si tú lo dices de esa manera, pero gracias por responder y por favor cuida a Derier, porque si me entero que la lastimaste regresaré desde el mismo infierno y te torturaré, lo diría con una sonrisa. A el Saiyajin le cayó una gota de sudor y diría las mujeres pueden ser amables y causar tanto miedo al mismo tiempo. Meláscula, antes de que hagas lo que planeas hacer conmigo, más vale que lo sepas, pero Celdris ha maldecido a Derieri, por lo que es posible que intente poner eso a su favor, así que ten cuidado. El Saiyajin asintió con la cabeza y diría gracias Meláscula, se nota que eres una buena chica y amiga de Derier y espero me perdones por esto. Merlín, date prisa, los demás deben estar esperándonos. El Saiyajin asintió con la cabeza y con un último perdón solo empujó sus manos hacia el frente mientras gritaba Mafuba. Rápidamente la técnica envolvió a Meláscula, que no pudo oponer resistencia ya que su poder seguía siendo drenado por Van. Rápidamente el Saiyajin empujó la técnica hacia el caldero, haciendo que Meláscula entre dentro y rápidamente el caldero se cerró y el mandamiento de la fe apareció a un costado del caldero. Mientras tanto se podía ver a Mospit y Derier y cerca de un pueblo. Mospit, bueno, parece que este es un buen lugar para recolectar almas, ¿no lo crees, Derieri? Derieri HGM, como sea, lo diría con un tono indiferente. Otra voz a un costado de Derieri diría si tienes razón, es un buen lugar Mospit, deberías tomarte un trago de la cerveza de este lugar, no por nada la cerveza de Vanilla es la mejor. Derieri y Mospit se tensaron al escuchar esa voz y rápidamente voltearon a un lado, notando que Meliodas estaba sentado a un lado de Derieri. Meliodas, hola muchachos, ¿cuánto tiempo? No lo creen, lo diría con una sonrisa. Derieri y Mospit se quedaron en silencio aún sorprendidos. Meliodas se confundió al verlos y diría, ¿qué pasa? ¿Acaso tengo algo en la cara?
Derriere y Mospit rápidamente retrocedieron alejándose de Meliodas. Meliodas se puso de pie mientras se limpiaba el polvo de sus pantalones y diría a ver, no nos vemos por más de 3000 años y lo primero que hacen es alejarse de mí, qué groseros. Mospit, si tienes razón, ha pasado un buen tiempo Meliodas, pero dime a qué se debe tu visita. ¿Acaso has venido hasta aquí solo a matarnos? Si ese es el caso, acabaremos contigo de una vez por todas, y le ahorraremos las molestias a Celdris, lo diría con un tono serio. Meliodas dejó de sonreír y el ambiente se puso tenso tanto que Mospit y Derriere se sintieron asustados. Meliodas cambió su tono de voz por uno más fuerte y grave y con una cara inexpresiva diría: más vale que te calmes, Mospit, sabes que no me gusta que ustedes se dirijan hacia mí de esa forma, o de lo contrario te mataré, lo diría con una cara seria y con un tono que claramente demostraba que hablaba en serio. Mospit empezó a temblar un poco al escuchar ese tono de voz de Meliodas, y este quería responder pero las palabras no salían de su boca. Meliodas rápidamente puso una cara chipi y diría: no te creas, Mospit, solo estoy jugando. Derriere, ¿qué demonios te pasa, Meliodas? ¿Acaso quieres que Mospit termine muriendo de un infarto? Lo diría molesta. Meliodas, no es para tanto. Derriere y Mospit sabe que solo estamos jugando, ¿no es así, Mospit? Lo diría mientras pronunciaba su nombre usando su tono de voz diferente. Mospit se tensó y solo asintió con la cabeza. Meliodas, lo ves, Mospit sabía que estaba jugando, lo diría con una sonrisa. Derriere, como sea, ¿qué rayos estás haciendo aquí? Lo diría con un tono serio. Meliodas, ¿acaso un viejo amigo no puede venir a ver a sus amigos que acaban de salir al mundo después de tanto tiempo? Derriere, sí, como no, eso no aplica si somos enemigos. Meliodas, bueno, me descubrieron en ese caso. Vayamos al punto, así que ya puedes salir de tu escondite, lo diría mientras volteaba hacia unos árboles. Mospit y Derriere se confundieron al ver la acción de Meliodas. En ese instante Ragine se asomó detrás de un árbol y con una sonrisa diría: hola, Derriere. Derriere estaba sorprendida y se quedó inmóvil en su lugar, y mientras lágrimas salían de sus ojos diría: hermana, ¿en serio eres tú? Ragine se cruzó de brazos y diría: claro que soy yo. ¿Acaso no reconoces a tu propia hermana cuando la ves? Lo diría con una ceja alzada. Derriere agitó la cabeza de un lado al otro y rápidamente corrió hacia Ragine mientras gritaba: hermana. Ragine sonrió y rápidamente ambas hermanas se abrazaron mientras que Derriere rompía en llanto y Ragine intentaba tranquilizarla acariciando su espalda. Mospit se quedó en su lugar viendo la escena confundido. En cuestión de segundos Derriere se calmó y le pidió explicaciones a Ragine del cómo seguía con vida. Ragine se sentía abrumada por tantas preguntas, así que sin más opción le contó todo lo que pasó, contándole que el Saiyajin aún estaba con vida. Derriere al escuchar eso estaba sorprendida, mientras llevaba su mano a su pecho, diría: así que aún está con vida. Ese idiota hizo que me preocupe, pero a pesar de todo, no puedo estar molesta con él, lo diría con una pequeña sonrisa. Ragine sonrió y diría: Goku te ha esperado por bastante tiempo, Derriere, así que dime, ¿irás con nosotros? Derriere asintió con la cabeza y diría: iré con ustedes. Ragine, pero dime qué pasará con Mospit. ¿No irá con tu nuevo líder y le dirá que los traicionaste? Derriere negó con la cabeza y diría: no, Mospit me dijo que piensa dejar los 10 mandamientos y que planea tener una vida alejada de todo, donde pueda vivir en paz, además de que me dijo que si aún siguieras con vida le hubiera gustado intentar tener una relación contigo, lo diría con una sonrisa. Ragine al escuchar eso rápidamente se puso como un tomate y su cabeza comenzó a echar humo y solo pudo tartamudear mientras su mente se perdía en la inconsciencia.
Derrieri se sorprendió por eso y rápidamente la sujetó de los hombros y comenzó a agitarla mientras decía: Ragine, despierta, maldita sea, no creas que te voy a cargar. Si este es uno de tus planes para que Mospit te cargue, muy bien hecho, pero si estás jugando conmigo, juro que te patearé el trasero, lo diría molesta. En cuestión de segundos Ragine despertó por tanto movimiento y mientras abría los ojos vería a Derrieri y diría: Derrieri, soñé que me decías que Mospit quería estar conmigo, fue algo asombroso. Derrieri, no fue un sueño, es la verdad, Ragine, así que mueve el culo y ponte de pie. Ragine rápidamente abrió los ojos al escuchar eso y se levantó de golpe dándose un cabezazo con Derrieri que solo cayó al suelo mientras se sujetaba la frente. Diría Ragine: maldita idiota, fíjate, lo diría molesta. Ragine, Derrieri, es verdad lo que me estás diciendo, lo diría emocionada tanto que no notó el rastro de sangre que salía de su frente. A Derrieri le cayó una gota de sudor al ver que Ragine no le tomó importancia a su herida y solo asintió con la cabeza y diría: sí, así que límpiate la frente antes de que lo veas. Ragine se confundió y rápidamente notó que le escurría sangre de la frente, por lo que rápidamente sacó un pañuelo de su ropa y se limpió la sangre. Meliodas, entonces, ¿qué piensas hacer, Derrieri? Lo diría curioso. Derrieri: los acompañaré. Meliodas volteó a ver a Mospit y diría: ¿y qué pasa contigo, Mospit? ¿Acaso planeas ir a contarle a Zeldris? Si ese es el caso, no me dejas más opción que matarte. Derrieri: aguarda, Meliodas, Mospit también nos acompañará, después de todo él también quiere dejar los 10 mandamientos. Meliodas frunció el ceño y rápidamente volteó a ver a Mospit y diría: ¿es verdad eso, Mospit? Mospit asintió con la cabeza y diría: Derrieri tiene razón, planeo dejar los mandamientos, así que iré con ustedes. Meliodas tenía una cara seria mientras observaba a Mospit en busca de mentiras, pero al no ver rastros de mentira aceptó y diría: muy bien, en ese caso quiero que ambos me entreguen sus mandamientos, lo diría con un tono serio. Derrieri y Mospit asintieron con la cabeza. Mospit rápidamente apareció su mandamiento en la palma de su mano y se lo dio a Meliodas. Derrieri intentó expulsar su mandamiento, pero por una extraña razón se le estaba haciendo complicado hacerlo. En cuestión de segundos Derrieri logró expulsar su mandamiento haciendo que aparezca en la palma de su mano. Meliodas se sorprendió al ver el mandamiento, ya que este era envuelto en cadenas, evitando que pueda ser extraído, y la única forma de extraerlo sería arrancarlo a la fuerza con la probabilidad de matar a Derrieri en el proceso. Meliodas tenía una cara seria y diría: Derrieri, ¿quién te hizo esto? ¿Acaso fue Zeldris? Lo diría con un tono serio. Derrieri también notó las cadenas que envolvían el mandamiento y entendió lo que Meliodas quería decir, por lo que solo asintió con la cabeza y diría: si fueron Zeldris y Greygroa los que me hicieron esto, lo diría con un tono serio. Ragine se confundió al no entender nada y diría: ¿de qué hablan ustedes dos? Meliodas volteó a ver a Ragine y diría: Ragine, Derrieri tiene algún tipo de maldición que le evita dejar su mandamiento, y si se lo quitamos a la fuerza es muy seguro de que mataremos a Derrieri en el proceso. Ragine se sorprendió al escuchar eso. Mospit, y no solo eso, la maldición le permite a Zeldris matar a Derrieri en cualquier momento con un movimiento de mano específico. Eso lo hizo en prevención de que Derrieri nos volviera a traicionar. De esa forma puede manipular a Derrieri y mantenerla a raya. Ragine se sorprendió y solo gritó: ese hijo de puta me las va a pagar, lo diría mientras expulsaba una parte de su poder mágico, haciendo que Derrieri se sorprenda por el gran poder de Ragine. Meliodas, guarda la calma, Ragine, o de lo contrario harás que Zeldris se entere que estamos con Derrieri y eso será un gran problema. El capitán tiene razón, lo que ahora debemos hacer es mantenernos lo más discretos posible, serían las palabras de Merlín.
En ese instante todos voltearon hacia enfrente, notando la presencia de todos los pecados capitales junto al Saiyajin. Meliodas, vaya, así que ya están aquí, supongo que todo ha salido de acuerdo al plan. Merlín asintió con la cabeza y diría: así es, capitán, así que ahora nos encargaremos del séptimo mandamiento, lo diría mientras observaba a Mospit con una cara seria. Meliodas llevó sus manos a su cabeza y diría: eso ya no es necesario, Merlín, ya que Mospit decidió dejar los 10 mandamientos e incluso me entregó su mandamiento. Mira, lo diría mientras mostraba el mandamiento de la reticencia en la palma de su mano. Merlín y los demás pecados capitales se sorprendieron por eso. Merlín, ya veo, en ese caso acércate para resguardar el séptimo mandamiento, lo diría mientras chasqueaba los dedos y el caldero apareció en las manos de Merlín. Meliodas asintió con la cabeza y se acercó a Merlín. Mospit tenía una cara seria mientras observaba el caldero, notando los mandamientos de sus compañeros que rodeaban los costados del caldero. Merlín abrió el caldero y Meliodas introdujo el mandamiento dentro del caldero, haciendo que el mandamiento de la reticencia aparezca al lado del mandamiento de la fe. Mospit se acercó y diría: tengo una pregunta, ¿acaso mataron a los demás mandamientos para obtener sus maldiciones? Lo diría con un tono serio. Meliodas negó con la cabeza y diría: no, Goku usó una técnica para sellar demonios, de esa forma no mataremos a nadie y los mandamientos serán sellados nuevamente sin ningún derramamiento de sangre. Mospit entendió las cosas por lo que solo asintió con la cabeza. Lo que nadie notó fue las miradas que se estaban dando el Saiyajin y Derieri. Ninguno había apartado su mirada desde el instante en el que los dos hicieron contacto. Derieri solo quería correr hacia el Saiyajin y golpearlo con todas sus fuerzas, por haber sido un idiota y por haberla preocupado demasiado, pero otra parte de ella solo quería correr hacia él y abrazarlo. El Saiyajin tenía una cara seria mientras observaba a Derier, y ya que más o menos sabía lo que Derieri quería hacer, estaba claro que iba a recibir un golpe por la forma en la que Derieri apretaba sus puños, pero también sabía que se lo merecía. No pudo salvarla en aquella ocasión y por su culpa fue sellada, pensando que tal vez había muerto. El Saiyajin solo extendió su mano hacia Derieri para que ella la tomara mientras le daba una suave sonrisa. Derieri no lo pensó dos veces y corrió hacia el Saiyajin y rápidamente lo atrapó en un abrazo. El Saiyajin se sorprendió por el acto, pero de igual forma correspondió el abrazo. Todos los presentes veían la escena con una sonrisa. En cuestión de segundos los dos se separaron. El Saiyajin solo sonrió y estaba a punto de decir algo, pero en ese instante recibió un fuerte golpe en el estómago y después otro golpe en la cara, haciendo que el Saiyajin caiga al suelo sujetándose la cara mientras pregunta: oye Derieri, ¿qué te pasa? Derieri se tronó los nudillos y diría: ¿qué me pasa? ¿Es en serio que me preguntas algo tan estúpido? Sabiendo qué fue lo que pasó, lo diría enojada. El Saiyajin se rascó la mejilla y diría: bueno, creo que lo siento, perdón si te preocupe todo este tiempo. Derieri suavizó su expresión enojada y diría: bueno, te perdonaré, pero más te vale que me cuentes todo. ¿Me escuchaste? Lo diría con un tono serio. El Saiyajin llevó sus manos al frente en forma de protección y diría: sí, está bien, pero ya tranquilízate. Derieri, ¿acaso me estás diciendo que soy una molestia? Lo diría enojada. El Saiyajin bajó sus manos y negó con la cabeza, pero en ese instante recibió un beso de Derieri, dejándolo sorprendido y algo confundido, pero de igual forma correspondió el beso. En cuestión de segundos los dos se separaron. Derieri rodeó el cuello del Saiyajin con sus brazos y algo sonrojada diría: no sabes qué tan preocupada estaba, pensé que te había perdido, eres un idiota y te odio, pero también te amo. Lo último lo diría en forma de susurro, esperando que no sea escuchada por los demás.
El Saiyajin se sorprendió y rápidamente envolvió a Derieri en un abrazo, y diría: lo siento, perdón por preocuparte y yo también te amo. Derieri se sonrojó más y solo se ocultó en el cuello del Saiyajin esperando que nadie la viera. Los presentes no sabían qué pensar de ellos, ya que de un momento romántico pasaron a una pelea, luego se reconciliaron y ahora están siendo románticos de nuevo. Los presentes solo podían pensar: así serán todas las relaciones. Meliodas tosió en su mano y diría: no quiero interrumpir, Tortolos, pero aún tenemos trabajo que hacer. Derieri y el Saiyajin rápidamente se separaron y el Saiyajin asintió con la cabeza. Meliodas: no quiero ser el de las malas noticias, Goku, pero al parecer Celtris ha maldecido a Derieri, por lo que se nos es imposible retirar su mandamiento. El Saiyajin asintió con la cabeza y diría: lo sé, uno de los mandamientos me dijo de eso. Meliodas: entonces ¿qué planeas hacer? El Saiyajin tenía una cara seria y diría: para serte honesto no lo sé, no creo poder quitar la maldición, así que para eso tenemos que sellar a Celtris lo más rápido posible, o de lo contrario puede usar esto a su favor. Meliodas asintió con la cabeza. Merlin: bueno, es posible que yo pueda quitar la maldición si es que Derieri está dispuesta a cooperar. Derieri: si crees que puedes hacerlo entonces está bien. Merlin asintió con la cabeza y diría: en ese caso te mantendré lejos mientras te protejo con un hechizo para retardar los efectos de la maldición en caso de que Celtris intente usarte en nuestra contra. Derieri asintió con la cabeza. Meliodas: en ese caso pecados capitales, será mejor que se vayan a Lyonés e informen de todo lo acontecido al reino, además de que pueden llevar a Derieri, Mospit y Ragine con ustedes. Diana: pero capitán, nosotros también queremos ayudar en esto. Meliodas: no se preocupen por eso, nosotros estaremos bien. Merlin, Goku y yo seremos más que suficientes para capturar a los últimos mandamientos, así que no insistan, es una orden. Todos asintieron con la cabeza. Ragine: esperen un momento, yo también iré con ustedes, no pasaré por alto lo que el maldito de Celtris hizo con mi hermana menor, ese infeliz me las va a pagar, lo diría con un tono molesto. Mospit: en ese caso yo también los acompañaré, puedo ser de ayuda contra Celtris y Estarosa, además puedo servir de refuerzo en caso de que algo salga mal, lo diría con un tono serio. Meliodas tenía una cara seria y volteó a ver al Saiyajin en busca de una respuesta. El Saiyajin solo asintió con la cabeza, por lo que Meliodas dejó salir un suspiro y diría: está bien, pueden ir con nosotros, pero los demás, si se van a Lyonés y sin protestas. Todos asintieron con la cabeza algo cabizbajos. Merlin rápidamente rodeó a Derieri con un hechizo y diría: está listo, he podido retardar los efectos de la maldición, será tiempo suficiente para poder buscar una forma de quitártela. Derieri asintió con la cabeza. Ragine se acercó a Derieri y diría: Derieri, créeme, le voy a partir la cara a ese maldito por lo que te ha hecho, así que tranquila, puedes dejar todo en manos de tu hermana mayor, lo diría con una sonrisa y en un susurro diría: si ves a la diosa Elizabeth, no le preguntes nada de lo que pasó hace 3000 años, ya que su reencarnación no sabe nada y si se entera su maldición se activará. Derieri entendió y asintió con la cabeza y diría: está bien, te haré caso y me mantendré alejada de ella, y suerte con Mospit, lo diría en un susurro. Ragine se sonrojó y se alejó rápidamente de Derieri, que solo se reía. Merlin rápidamente chasqueó los dedos enviando a todos a Lyonés. Meliodas: bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Todos asintieron con la cabeza. Merlin se acercó al Saiyajin y diría: papá, antes de ir por los últimos mandamientos quiero confesarte algo. El Saiyajin se confundió y diría: ¿qué pasa, Merlin? ¿Qué quieres decirme?
Merlín, bueno papá, verás, hice algo muy malo y créeme que quería decírtelo, pero tenía miedo de cómo reaccionarías, pero creo que es mejor que lo sepas de una vez antes de que vayamos por los mandamientos. El Saiyajin se sorprendió y diría: ¿qué pasa, Merlín? ¿Qué fue lo que hiciste? Merlín, bueno papá, yo. En ese instante el Saiyajin puso una cara seria y se dio la vuelta y con un tono serio diría: los 2 mandamientos están a punto de llegar al reino de Camelot y parece que han recuperado todo su poder por completo. Démonos prisa. Todos se sorprendieron al escuchar eso. El Saiyajin volteó a ver a Merlín y diría: Merlín, después podemos seguir con esta conversación, lo más importante es que no debemos dejar que esos demonios lleguen a Camelot, lo diría mientras colocaba 2 de sus dedos en su frente y desaparecía con la teletransportación. Merlín se sorprendió por el acto del Saiyajin y solo pudo agachar la cabeza mientras en un susurro decía: lo siento papá, espero y me perdones, lo diría mientras rápidamente se teletransportaba con todos. Esta historia continuará.